Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien y vamos rápidamente a la retroalimentación de la clase número 8. Hace ya algunas clases estamos trabajando con los textos literarios y particularmente con el género narrativo, con los relatos, ¿no es cierto? Y bueno, con el cuento. Vimos un esquema que a mi juicio es claro, donde el género narrativo, ¿no es cierto?, tiene diferentes elementos, siempre estamos hablando de un mundo de ficción, y donde encontramos, por un lado, el autor, que es una persona de carne y hueso, que en algún minuto escribe este relato, este cuento, esta novela, y hay otros personajes, otro ser, que es el narrador, que es un ser de ficción que relata la historia. El autor y el narrador tienen funciones distintas y son seres distintos. Mientras el autor es un ser real, que nace, ¿no es cierto?, vive, escribe en algún minuto y se muere, el narrador es un ser ficticio que siempre va a vivir, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro de la narración, porque su función es justamente contar esta historia. Dentro del cuento de la novela encontramos, aparte del narrador, encontramos los personajes, los acontecimientos, que es la historia misma, y esta historia, estos hechos que ocurren en un determinado tiempo y espacio. Cuando hablamos de textos narrativos, estamos hablando de cuentos, de novelas, de leyendas, de mitos o de fábulas. Nosotros hemos estado trabajando con los cuentos y vimos dos cuentos muy cortitos, son en realidad microcuentos. Uno titulado El Pozo. ¿Se acuerdan? Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Vamos a la corrección. Dice, fue una de esas tragedias familiares que solo se alivian el tiempo. Alivian lo cambiamos por el sinónimo aligeran. Aligerar o alivianar es justamente hacer que algo sea menos pesado, ¿ya? Entonces, alivian lo cambiamos por aligeran. No es olvidar, ¿ya? Es solamente que sea menos pesado. ¿Qué representa el pozo en el relato anterior? Representa justamente el acceso a un mundo desconocido. Sabemos que al otro lado del pozo está este hermano que envía este mensaje, ¿no es cierto?, que dice que este es un mundo como otro cualquiera. Por lo tanto, el pozo se convierte en el acceso a este otro mundo desconocido. Y muy relacionada esa pregunta con la siguiente, ¿qué otro título, aparte del pozo, sería adecuado para este texto? Es justamente Mundo Paralelo. Muy poquitos lo tuvieron correcto. Insisto, la pregunta 2 con la 3 están relacionadas. Este pozo, el otro lado del pozo, es un mundo desconocido y por eso el pozo pasa a ser un mundo paralelo. ¿Ya? Nos vamos al otro cuento, que es un relato, como todo cuento, de ficción, con poquitos personajes, con pocos acontecimientos, porque el cuento es eso, es una historia bien precisa y generalmente con un final bastante abrupto o rápido. Nos vamos al verdugo y revisamos su pregunta. Won Nun era conocido precisamente por ser rápido decapitando. ¿Qué le reclama la víctima al verdugo? Le reclama esta prolongación innecesaria de su sufrimiento. No era necesario, ¿no es cierto?, hacerlo tan prolongado. La siguiente, ¿qué característica de personalidad se destaca en el protagonista? Personaje principal o protagonista es lo mismo, ¿ya? Que es justamente el verdugo y por eso se llama así el relato. El verdugo es perseverante, es una característica que no aparece textual, escrito, no aparece en forma explícita, pero cuando dicen que el verdugo practicó y practicó, nosotros deducimos que es una persona, un personaje perseverante, ¿ya? Esa es una de sus características. ¿Cuál es el tema del texto? La secreta ambición del verdugo, ¿ya? Tampoco aparece tan explícito, pero uno lo deduce. Este texto es un cuento, como les dije recién. ¿Cómo lo reconozco como cuento? Primero, porque es un relato de ficción. Segundo, porque este relato de ficción es breve, sencillo, pocos acontecimientos, pocos personajes, ¿no es cierto?, y con un final
relativamente abrupto. Por eso lo reconozco como cuento. En el texto anterior se puede inferir que el narrador se infiere, no aparece escrito. El narrador, recuerden que es esta voz ficticia que va relatando la historia. Y se infiere que conoce el sentir de los personajes. Por ejemplo, dice, habría tenido una secreta ambición. Si es capaz de entrar, ¿no es cierto?, a lo que piensan o esta secreta ambición que tiene el protagonista, quiere decir que conoce el sentir de los personajes. ¿Ya? Eso es una característica de este narrador. Nos vamos a las palabras de vocabulario. Atareado, lo cambiamos, viene de tarea, por lo tanto lo reemplazamos por ocupado. Ahí en general no hubo problema. Bien, eso es en relación, ¿no es cierto?, al formulario del lunes pasado. Con respecto a este, cambiamos de tema y seguimos avanzando. Nos vamos al texto lírico dentro del mundo de los textos literarios, pero muy distinto al narrativo. Los invito a tener un muy buen trabajo, un gusto verlos y nos seguimos encontrando. Un abrazo a cada uno, buen trabajo.